A contramano. Siempre te aconsejamos interpretar los hechos, que son mucho más claros que los discursos, muchísimo más. Es una gran manera de entender a los humanos. Hoy estamos ante un problemón, varios, pero uno muy grave que tiene que ver con una gran crisis alimentaria que está pasando gran parte de nuestra población, que ya venía con hambre y ahora tiene hambre y no tiene comida porque, de hecho, mientras ajustan los procesos o dicen que lo quieren hacer, no están proveyendo de nada, así que es un problemón de verdad. Para que nos cuente detalles y nos enseñe al respecto, porque nosotros tocamos de oído, estamos en contacto con Francisco Rodríguez. Él es abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG. Y nada, nos va a llenar de detalles. ¿Cómo te va, Francisco? Simón te saluda. Hola Simón, buenas tardes. Gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos. A ver, contanos de qué se trata este problema. Bueno, en pocas palabras, lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Capital Humano decidió suspender de forma intempestiva la transferencia de alimentos a los comedores comunitarios, que están a los miles de comedores comunitarios que están extendidos a lo largo de todo el país y que, digamos, todos los días alimentan a millones de niñas y niños. Eh, Porque básicamente la pobreza en Argentina es muy grande, pero sobre todo es una pobreza, digamos, infantilizada, en donde de los un poco más de 12 millones de niñas y niños, casi 7 viven en condiciones de pobreza, y de esos 7, más de 1.700.000 no acceden a una alimentación suficiente, esto de acuerdo a los últimos datos del INDEC. Entonces estamos hablando de que los comedores comunitarios funcionan como una red de contención frente a las recurrentes crisis económicas que enfrenta Argentina, pero especialmente complementan la alimentación de este millón, digamos, de estos millones de niñas y niños que deben alimentarse todos los días, ¿no? Una locura, las cifras que tiraste son muy alarmantes. Sí, las cifras son muy alarmantes. De acuerdo, por ejemplo, a UNICEF, alertó en 2023 que más de 3,5 millones de niñas y niños tuvieron que dejar de comer alguna de las comidas principales o modificar las proporciones consumidas durante esas comidas, ¿no? Entonces, estamos hablando, esto se conoce como inseguridad alimentaria, y lo que vemos es que el Ministerio de Capital Humano decide cortar intempestivamente. Esto significa que lo que ellos están tratando de hacer es, según lo que alegan, y además no pareciera ser especialmente claro a qué se refieren, usualmente digamos, la ministra lo refiere como cortar con los intermediarios, pero lo cierto es que no es claro a qué se refiere la revisión de los procesos. ¿Por qué? Porque en el marco de los comedores comunitarios hay miles de comedores anotados en un registro nacional de comedores. Y aparte, que lo que vale la pena pensar es que terminar con los intermediarios puede significar un montón de asuntos. En el proceso de los comedores, lo que hace el Estado es entrega lo que informalmente se conoce como secos, es decir, alimentos secos, arroz, fideos, etc., a los comedores de forma directa. Entonces, el punto ahí central es: se puede pensar que hay intermediarios en las empresas con las que contrata el Estado. Se puede pensar que hay intermediarios cuando hay organizaciones que tienen muchos comedores, pero hay muchos otros miles de comedores que no tienen intermediarios, que simplemente son comedores que se anotaron en ese registro y que todos los días le proveen, sobre todo liderados por las cocineras comunitarias, son los que le proveen la alimentación a estos millones de niñas y niños a lo largo de todo el país. Y entonces uno puede entender, y en todo caso es razonable, que el Estado diga: bueno, yo quiero mejorar mis procesos, quiero hacerlos más transparentes, quiero entender si puede haber o no focos donde hay irregularidades, pero el punto es que no se puede hacer en ningún, digamos, en ningún escenario con la situación de pobreza que vive la Argentina, sin considerar que esas niñas y niños dependen todos los días de comer en esos comedores, ¿no? Entonces, la realidad es que la decisión del Estado, aunque tiene una finalidad que uno puede entender como legítima, no puede hacerse de la forma en la que se está haciendo.
en un contexto en el que además la inflación es altísima, o sea, solamente 25% en diciembre, 20% en enero, no hay recomposición salarial, eh, hay una crisis asociada a, bueno, cuál va a ser el salario mínimo. Ayer lo determinó el gobierno, pero muy lejos de lo que pedían digamos, el resto de integrantes de la sociedad, como son los sindicatos y organizaciones sociales. Entonces lo cierto es que hay una pérdida muy grande de ingresos de esas familias y en eso además hay una retirada importante del Estado en esta asistencia alimentaria. Entonces la situación es realmente crítica. Sí, aparte porque los humanos tenemos el extraño hábito de comer todos los días y se supone que ellos lo saben eso. Mirá, o sea, digamos, no, sería muy, sería muy difícil para la Argentina que las personas que están a cargo de este tipo de políticas no lo sepan. O sea, a mí me costaría creerlo. De hecho, el Poder Ejecutivo menciona la cifra del 60% de niñas y niños pobres como una cuestión prioritaria, entre comillas, en su gobierno. Lo cierto es que luego en la ejecución de las políticas públicas no lo vemos. Por mencionarte algo donde ahí ya no quedan dudas ni hay digamos, si no hay formas de interpretarlo, el presupuesto nacional prorrogado del año pasado tiene, digamos, tiene una partida, un programa presupuestario dentro del Ministerio de Capital Humano de políticas alimentarias. Dentro de eso hay 4 programas específicos, ¿no? Está la prestación alimentaria que se viene transfiriendo de forma normal, pero digo, específicamente hay varios de esos programas que tienen que ver con la ejecución presupuestaria. Hasta el día 14 de febrero tenían 0 pesos de ejecución, pese a que hay 176.000 millones de pesos disponibles para eso. Y recién el viernes de la semana pasada, el viernes 16, si no me equivoco, digo con la fecha, lo que sabemos hoy por hoy es que se ejecutaron 10.000 millones de pesos. Es decir, de esos 176.000 millones de pesos, recién va una ejecución de 10.000 millones de pesos a través de procesos licitatorios del Estado. Bueno, ahí hay que entender un poco, el Ministerio de Capital Humano tampoco da explicaciones sobre cuándo va a empezar a transferir estos alimentos y si lo va a hacer efectivamente mientras monitorea ese proceso, mientras no lo hace y etcétera, ¿no? Y ahí lo que vale la pena marcar es, bueno, algunas inconsistencias, ¿no? El Ministerio de Capital Humano habla de cortar con intermediarios, hay poca información respecto, digamos, hay una carga narrativa, discursiva sobre las organizaciones sociales como como los principales intermediarios que obstaculizarían una efectiva Sí, alimentación. me parece lo cual, que están usando el discurso que se utiliza habitualmente con lo que tiene que ver con el pago de dinero, ¿no? Esto de los intermediarios, pero vos estás siendo muy claro, con los alimentos la cuestión es otra. Totalmente, con los alimentos la cuestión es otra. Lógicamente hay instituciones intermediarias en el sentido de que el Estado no es el que tiene los comedores y provee con su personal la alimentación. De hecho, las cocineras comunitarias, de acuerdo a la información que publica la organización La Poderosa, digamos, las cocineras comunitarias tienen hasta 3 jornadas laborales, ¿no? Su propio trabajo informal, sus tareas dentro de su casa y además atienden los comedores comunitarios. Entonces, lógicamente hay intermediarios porque el Estado no le da directamente los alimentos secos a las familias y tampoco pone su personal a esa tarea. Entonces, ahí hay primero una cuestión de la concepción de qué significa un intermediario y qué no, pero hay como una sugerencia de altos niveles de corrupción y demás que no están explicados por el Estado de dónde surge esa información. Tampoco pareciera ser muy claro si eso ocurriría en todos los casos. Quiero decir, hay miles de comedores anotados en el Registro Nacional de Comedores y el Estado no, digamos, y el Estado suspendió con todos los comedores de un día para el otro. Entonces tampoco eso pareciera ser razonable, porque uno puede entender que puede haber, digamos, procesos del Estado de revisión, pero cortar con todos, bueno, debiera ser justificado de una forma muy muy fuerte por el Estado y debiera haber un plan de contingencia si es que el Estado decide, bueno, modificar su política alimentaria. Sí, sí, ¿No es cierto? no es por ser barato en la interpretación, pero si realmente priorizaran la alimentación, que tiene que ser diaria, de todos estos chicos, deberían corregir mientras tanto alimentan. Es así de simple. Es así de simple y a eso vale la pena sumar algo. El Registro Nacional de Comedores es un registro que tiene el Ministerio de Capital Humano. Es decir, tiene la información suficiente de cada comedor como para poder hacer esas evaluaciones. Y si no tiene esa información, que se la pidan a los comedores, pero en todo caso no suspendan la alimentación.
Y el punto de cortar con los intermediarios también lleva una crítica que es, bueno, el Ministerio de Capital Humano ha conveniado con intermediarios, digamos, al menos han publicado, han hecho pública información de que han firmado 4 nuevos convenios. Bueno, esos 4 nuevos convenios son efectivamente con organizaciones intermediarias. Entonces tampoco pareciera explicarse por qué algunas organizaciones son intermediarias y así esas están vistas como algo negativo y otras organizaciones son intermediarias pero eso está visto como algo positivo. Quiero decir, no es una crítica hacia las organizaciones que han firmado esos 4 convenios, sino hacia la arbitrariedad con la que el Estado decide cortar o no o conveniar o no en este proceso de alimentación. Sobre todo cuando, como venimos diciendo bastantes veces, pero me parece que vale la pena hacer el énfasis, estamos hablando de que las niñas y los niños tienen incertidumbre de si van a comer hoy, ¿no? Digamos, y viene pasando desde el principio de año, ¿no? Sí, totalmente. Y decime, ¿ustedes se comunicaron de alguna manera? ¿Ha recibido este ministerio comunicaciones de algún tipo? ¿Y cuál fue su respuesta en el caso de que haya sucedido? Mira, nosotros justamente nos vamos a comunicar digamos, ahora en las próximas horas con el ministerio. Sabemos que otras organizaciones lo han hecho y por el momento no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. De hecho, se han iniciado causas judiciales. Digo, hay una causa iniciada por la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes que, bueno, está, digamos, en algunas cuestiones ahí, digamos, procesales, judiciales, pero en todo caso, bueno, digamos, esta omisión estatal, este corrimiento del Estado, está requiriendo, bueno, a organizaciones que empiezan a pedir apoyos de parte de otras organizaciones para comunicarse con el ministerio y luego incluso acciones judiciales. Entonces, no es una cuestión que, digamos, esté muy sujeta a consideraciones, sino más bien pareciera a todas luces ser una vulneración de derechos causada directamente por un corrimiento del Estado, ¿no? A ver, yo esto lo voy a decir de una manera muy bestia y sin dudas que vos vas a poder elevar el nivel a nivel técnico de lo dicho. Los derechos del niño, de hecho, están consagrados por convenios internacionales que tienen rango constitucional, tengo entendido. ¿Es así? Así tal cual lo dijiste, Simón. El derecho a la alimentación de las niñas y los niños, además de ser una cuestión de dignidad mínima y de una condición necesaria para ser ciudadanos de esta No, comunidad. ni hablar, olvidémonos de lo más importante, o sea, por un rato, todo hablemos eso, de la ley. No, por eso digo, todo eso, pero además legalmente está en la Constitución Nacional, como vos decías, en los pactos internacionales, hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la propia interpretación que hacen los organismos que evalúan esos pactos es que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de acceso a la alimentación siempre, en especial para niños y niñas. Las consideraciones que hay sobre las restricciones fiscales, digo, hay una cuestión sobre el pago de la deuda, el ajuste, etc. Los organismos internacionales incluso llegan a decir, bueno, no importa las condiciones fiscales, no importa las necesidades económicas que tengan los estados, como mínimo, sin importar la cantidad de recursos que usted tenga, Estado argentino, lo que debe hacer es asegurar la alimentación de niñas y niños. Entonces, digamos, no hay ninguna justificación legal que pueda dar el Estado para cortar esta alimentación de esta forma tan brutal. Y decime, esta situación que acabas de aclarar, ¿abre alguna posibilidad de, vía legal, hacer que esta gente recapacite, si es que es el verbo adecuado? Bueno, ahí como te decía, hay una causa que... Pero a nivel internacional, ya fuiste claro, a nivel nacional. A nivel internacional, lo cierto es que las jurisdicciones internacionales suelen funcionar como mecanismos complementarios a las justicias nacionales, es decir, actúan una vez que lo que ocurre en sede nacional digamos, ha tenido una resolución judicial negativa. Ok, una vez que se agotaron todas las instancias, tenés razón. Exactamente, y por otra parte tienen algunos procedimientos largos, extensos,
Lo que sí se puede, o lo que quizás sería esperable, es que en las condiciones en las que Argentina vive, si los relatores de Naciones Unidas o si la Comisión Interamericana, en caso de que las organizaciones les acerquemos la problemática, puedan al menos hacer pronunciamientos y generar presión internacional. Lo cierto es que resoluciones de tipo de causas judiciales internacionales tomarían mucho tiempo y funcionarían una vez que esto se agote en Argentina, entonces no Sí, sería sí, aparte tan si la útiles. justicia es lenta, agotar todas las instancias que te presenta es muy lento, así que ya se Es muy entendió lento, queda perfecto. lejos de la urgencia, Simón, en ese sentido. Sí, sí, olvídate, sí, la urgencia en este caso manda y evidentemente a esta gente no le importa mucho y por cierto, como vos me remarcaste, es diaria, comemos todos los días, así que Es olvídate, estamos. diario, es diario y aparte hay después una... Bueno, hay mucho prejuicio de quienes integran el Poder Ejecutivo respecto a los organismos internacionales, ¿no? Digamos, yo no creo, tienen una visión especialmente negativa, prejuiciosa sobre el trabajo que esas instituciones hacen, nada más. Ok, bueno, claro, un poquito abrumador, pero muy, muy, muy claro e interesante. Bueno, ¿querés cerrar esta charla con algo que nos ha salido? No, digamos, quizás solamente mencionar algo que todavía no, que todavía sigue sin, digamos, sin ningún tipo de noticia y demás, que es el tema de los comedores escolares. Los comedores escolares no han entrado todavía en la conversación pública, sino que por el momento han sido los comedores comunitarios. Pero lo que vale la pena mencionar es que en un informe reciente de Argentinos por la Educación informaban que a 2022 2.800.000 niñas y niños tomaban la merienda o el desayuno en los comedores escolares y 1.800.000 almorzaban. Esos comedores escolares también son fundamentales porque además de los comedores comunitarios ayudan en ese complemento alimentario para las familias y para las niñas y los niños. Y lo cierto es que todavía no se ha expuesto nada respecto a esta situación, pero el Estado Nacional, en lo que el Estado Nacional se refiere, todavía sigue sin ejecutar un solo peso y las clases empiezan dependiendo de las jurisdicciones, pero en principio la semana que viene y digamos, hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir con los comedores escolares, así como ocurre con los comedores comunitarios. Es cierto que los comedores, en general, los comunitarios y los escolares también reciben fondos de las provincias, pero bueno, digamos, en un contexto donde el Estado Nacional ha cortado muchas de las transferencias a las provincias tienen menos recursos por no recibir esos fondos del Estado Nacional. Estamos hablando de que, bueno, hay muchísima incertidumbre sobre cómo van a funcionar estos comedores escolares, lo cual agravaría todavía más la situación para las niñas y los niños, ¿no? Bueno, por favor, tenernos al tanto de lo que vaya sucediendo. Buena aclaración. Tenés micrófono recontra abierto porque a nosotros nos interesa. Me parece que nos interesa bastante más que al gobierno. Anda contándonos y te mando un abrazo. Gracias a ustedes y seguimos en contacto entonces. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.